Vamos a buscar la carta a los Efesios en su capítulo 1 y ahí vamos a estar compartiendo hoy la palabra del Señor. No sin antes pedirle a Dios que nos guíe, que nos dirija, suplicarle que nos revele su palabra y que nos dé gracia para exponerla. Y nos ponemos en tus manos. Estamos contentos, Señor, porque nos has ministrado con tu cena. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. En el capítulo número 1 de la carta a los Efesios, hermano, vamos a buscar el versículo 3, en donde el apóstol Pablo dice de la siguiente manera: en el nombre de Cristo leemos la palabra: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Mire qué bien, porque él empieza con una bendición a Dios, que nos ha bendecido. ¿Con qué razón Pablo, hermano, aún estando preso, estaba fortalecido, verdad? Porque se había enterado que él había sido bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Entonces, hay una bendición aquí porque Pablo quiere manifestar los beneficios que tiene la redención. El beneficio de la redención, hermano, que es maravilloso, porque aquí dice que fuimos nosotros bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Como un ejército que va a ir a la batalla y que antes de ir a la batalla, hermano, pues les hacen que hagan algún juramento, que van a pelear por la patria, que están dispuestos a dar su vida de alguna manera. Por eso Pablo, hermano, dentro de las revelaciones dice que nos bendijo. ¿Quién nos bendijo? Dios. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Nos bendijo en Cristo Jesús. Me imagino yo como un ejército. Ahí estaba usted, ahí estaba yo. Qué lindo es, hermano. Nos tomó en cuenta Dios para una misión. Era la misión de venir a la tierra y venir aquí a toda la tierra y decir: Cristo vive. El cielo es la patria. El cielo es maravilloso. Y entonces, mire, se nos dio a nosotros esa oportunidad, porque eso es lo que está diciendo aquí. Nos bendijeron. Y mire, y los ángeles decían: ¿por qué no nos mandaron a nosotros? Tal vez sintieron un poquito de envidia santa, porque nos mandaron a nosotros, hermano, aquel acontecimiento, como mandaron, como el Hijo, hermano, cuando el Señor vio qué era lo que había pasado con nosotros, aquel grupo de gente, aquel ejército del Señor que venía a la tierra a conquistarla, a decir que Cristo vive, a decir que podíamos regresar nuevamente al Padre. Nos perdimos. Y nos habían bendecido con toda bendición, dice acá, espiritual en los lugares celestiales. Y fuimos elegidos allá por gracia. Porque Dios las misiones a ninguno se los da porque merece, sino por gracia. Y a nosotros, que somos
personas, hermano, menos capacitadas que la corte celestial que tiene el Señor. A nosotros, por gracia, nos dio el Señor la oportunidad, la vocación de hablar de Él. Es una gracia poder hablar de Él. Y entonces, ¿por qué? ¿Por qué está hablando así? Porque tenía que venir, hermano, una acción para poder redimirnos. Recuérdese que nosotros, hermano, somos una raza caída. Estábamos en los lugares celestiales, dice aquí la palabra, mire, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y entonces, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, entonces esta elección es por gracia. Todo en el Evangelio es por gracia. No es algo que realmente, hermano, alguien lo merece, sino que es un Dios tan bueno que puede estar al mismo tiempo en todos lados, que es omnipresente, que es omnipotente, que es omnisciente, que no necesita de nadie. Pero el Señor transmite su gloria, hermano, y lo quiere compartir con sus creaciones. Y entonces aquí va a hablar Pablo de los beneficios de la redención. Porque resulta que nos perdimos, nos extraviamos, hermano, y entonces necesitamos nosotros ser redimidos. Y esa palabra no es más que el acto por el cual el dueño de nuestras vidas nos va a recuperar. Eso es la redención, algo que era de Dios. Por eso Dios no mandó a cualquier ángel, con el perdón de los ángeles por usar la palabra cualquiera, sino mandó a nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para redimirnos, para rescatarnos, para devolvernos, para que regresemos nuevamente a la casa del Padre. Y vino con la noticia a decirnos: miren, muchachos, mi papá no está enojado, Él quiere que regrese, Él quiere que le alabe, Él quiere que le glorifique. ¡Ay, para ustedes redención! Pero eso no lo cree la gente. La gente juega la religión. Las religiones son para deidades de la tierra, para dioses paganos, hermano. Este evangelio es sobrenatural. Empezó en el cielo y termina en el cielo. Vaya, entonces dice acá que nos escogió en Él, en Cristo, antes de la fundación del mundo, para esta misión, para que nosotros camináramos santos, apartados, sin mancha, delante de Él, hermano, en amor. El amor es el bálsamo, el amor es la llave, el amor es la fuerza que Dios utiliza, hermano, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones y nosotros alabamos y glorificamos el nombre del Señor. ¿No ha tenido usted problemas después de que se convirtió a Cristo? ¿Quién de nosotros no ha tenido problemas? Todos hemos tenido problemas. Quizá le han robado, quizá lo han estafado. Y misma gente que se hace pasar por cristiana. Porque es donde más duele, porque es donde te pueden simbrar, porque es donde te pueden, hermano, desaforar, porque es donde te pueden hacer daño, porque nuestros pensamientos, hermano, y nuestras ideas a veces están en las personas que no fallan.
Pero con esta carne que tenemos, todos podemos fallar. El único que no falla se llama Jesucristo, y es en el cual usted y yo debemos de confiar. Entonces, oiga, Él nos escogió antes de la fundación del mundo. Nos escogió en Él, ¿de quién? En Cristo. ¿Para qué? Para que fuéramos santos, que es apartados, sin mancha, delante de Él. La mancha es el pecado. En amor. Cuando el amor de Dios llega a tu corazón, por eso es que no es suficiente la doctrina. Porque, dígame sí o no, ¿se puede pecar sabiendo doctrina? Claro que sí. Han pecado apóstoles, han pecado pastores, han pecado evangelistas, han pecado, hermano, un montón de gente. Pero el amor es más grande que la doctrina. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aleluya. Entonces, para que anduviéramos delante de Él. ¿Y qué armas nos dio? El amor. ¿Por qué? Porque el amor todo lo puede. Porque el amor no es jactancioso. Porque el amor no odia. Porque el amor todo lo perdona. Y si quiere más, vaya a la primera carta, Romanos 13, ¿es verdad? Vaya, ahí lo lee en la casa. Entonces nos escogió delante de Él en amor. Y aquí sí que de tal manera, una manera incomprensible. Incomprensible. El mundo no puede entender eso, ni lo va a entender. Que Dios dio a su Hijo único en su género, unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces lo dio por nosotros en amor. Usted no tiene obligación de venir. Usted no tiene obligación de ofrendar cuando amamos. Por eso usted se junta con esposa, se casa, que es lo más correcto, casarse, y usted trabaja, y trabaja con alegría, y provee para la casa, y lleva el alimento para la casa. Ese es amor. Esto estamos hablando de una manera de amar. Cubre su hogar. Pues el Señor está hablando acá y dice que para que fuéramos santos, apartados y sin mancha delante de Él. ¿Y qué es lo único que lo puede detener a no adulterar? ¿Qué es lo único que puede detenerlo a no hacer algo? Amar. Pero nosotros del amor no conocíamos muchos, porque muchos, hermanos, ni siquiera nuestros padres amábamos como deberíamos de haberlos amado. ¿Cuántos de los que estamos aquí le dimos batería a nuestros padres que llegaron bolos, que se robaron algo, que se fueron antes de la casa? Dimos batería porque no conocíamos el amor. Esta es la dimensión maravillosa que Dios, hermano, ha puesto en nuestros corazones. Y por eso, mire, el mundo está abierto con sus despensas ahí, hermano, y propone tantas cosas. Pero como el amor está en nuestro corazón, el amor al Señor, no tenemos necesidad de rótulos, no tenemos necesidad de que nos pongan de aquí no se pasa, no tenemos necesidad de eso, porque nos apartamos.
y no amamos al mundo. Porque el que ama al mundo se hace enemigo de Dios. Pero Él, hermano, nos ha enseñado, nos ha amado de tal manera que nosotros también estamos siendo recíprocos en el amor hacia Dios. Entonces dice aquí en el versículo 5 que nos predestinó antes del destino. Antes del destino, predestino, para adoptarlos como hijos para Él, mediante, por intermedio de Jesucristo. Entonces no todos son hijos de Dios, no. Solamente aquellos que han reconocido a Cristo Jesús por Señor y Salvador. Y entonces dice acá, conforme al beneficio de su voluntad, nos predestinó para adoptarnos como hijos para sí, mediante Jesucristo, conforme al beneficio, mire, o a la buena intención de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. Ahora ya podemos amar. Dar el amor no son solo regalitos, hermano, ¿verdad? Porque esos hasta por compromiso los damos. Y todavía de $9.99. Y los que son más fichudos compran de a 10. Entonces, dice, en Él tenemos, versículo 7, ¿en quién? En Cristo tenemos redención. Gracias. Mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, según las riquezas de su gracia. Ahora me llama mucho la atención que en Él tenemos redención. Ya dijimos que era la redención. Es el acto por el cual el dueño recupera algo que era suyo. Solo que ahora aquel que lo haga, ¿sabe cómo es esto? Como un secuestro. ¿Ha oído que secuestran a veces a jovencitos, a señoras, a hombres? Y el secuestrador habla con ellos y dicen: si ustedes me pagan tanto, yo les devuelvo. Eso fue lo que hizo el Señor. Esa es la redención. Es el pago de un rescate, para rescatar algo que era suyo. Y no solamente era suyo, sino de gran valor. Por eso Dios no hace acepción de persona, porque usted tiene para Él gran valor. Y ahora valemos más. Ahora valemos la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces el dueño recupera algo, pero algo que era suyo. Lo recupera el dueño. Esa es la redención. Entonces viene Dios y a nosotros nos secuestraron. Y a nosotros el diablo nos agarró, hermano, los espíritus inmundos. Y porque nosotros, dice aquí, que fuimos escogidos en Cristo para la alabanza de su gloria. Y cuando nos preguntaban los ángeles: ¿y para dónde vamos? Vamos a la tierra. Vamos a alabar a Cristo, vamos a presentar a Cristo, vamos a glorificar a Cristo. ¿Por qué? Porque este es un ejército que fue hecho para la alabanza de la gloria del amado. Aleluya. Bendito el nombre del Señor. Y cuando, hermano, por eso es que el pecado no era de aquí. El pecado
es de allá, es importado. Porque Dios hizo a un hombre que le puso a Adán. ¿Y cómo lo hizo? Conforme a su imagen y a su semejanza. Y él, Dios de las tinieblas, lo trastocó. Y entonces cae la raza humana en Adán. Pero Dios hace un plan maravilloso y va a venir a pagar un rescate. ¿Qué le parece, hermano? Un rescate por usted. Que ni la mujer lo quería usted. Andate mejor de la casa. Quería más al chucho. Y a usted no, andate. Pero Dios no es así, sino que Dios hace un plan perfecto, maravilloso, y dice, bueno, voy a mandar a alguien para que rescate a mi familia, para que rescate a estos hijos o a estos seres que yo mandé. Y entonces, mire, acompáñenme aquí a Romanos 3. ¿Tiene tiempo? Ay, si apenas son las 4. No, ya se hubiera desmayado usted el hambre, porque ahorita la lombricita comelona está así. Va, entonces Romanos 3 dice, oiga esto, voy a leer desde el 21. Pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, atestiguada por la ley y los profetas. Es decir, la justicia de Dios por medio de la fe. ¿En quién? En Jesucristo, para todos los que creen, porque no hay distinción entre judío ni griego, porque Dios no hace acepción de personas. Lo mismo vale, hermano, el rico que el pobre, el letrado que el que no tiene letras. Dios no hace acepción de personas. Dios no nos escogió por la carita bonita que tiene. Ay, los ojos de aquel, ese llámenlo para que sea cristiano. Ay, la naricita de aquella, llámenla para que sea cristiana. No, Dios no hace excepción de persona, porque dice aquí, versículo 22, es decir, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen, porque Él no hace distinción, porque en el Evangelio no hay distinción. Aleluya. Miren, no hay, es lo lindo del Evangelio. Un día conocí a un pastor, me dejó asombrado, porque llegué yo a su casa y llegué con la intención de alquilar un local donde decía Cristo vive. Y entonces dije yo, me interesa ese local. De repente empezamos a trabajar aquí, y entonces salió un hombre. En ese tiempo ya yo era joven, salió un hombre como de mi edad ahora, y pues empezamos a platicar. Y entonces me dijo, ¿y para qué lo quiere? Pues fíjese que queremos poner un lugar para compartir la palabra del Señor, porque ahí dice. Sí, me dijo. Y empezamos a platicar. Y entonces él me dijo, sí, es que fíjese que tuvimos que cerrar porque ya no me da mucho tiempo. Me dijo, hemos abierto como unas 10 iglesias. ¡Ay, qué alegre, hermano! Le dije yo. Y entonces le dije yo, ¿y usted qué Biblia usa? Porque como a nosotros nos han vendido eso, hermano, iba Biblia que compramos en griego, en arameo, en cachiquel, en quechí, hermano, en sutujil, y no leemos ni una.
Y aquel hombre, cuando yo le pregunté, porque me interesó, ¿qué Biblia lee usted, hermano? Me dijo, fíjese, hermano, me dijo, que yo no sé leer. ¿Qué? No sé leer. Y no me dijo que ha abierto 10 iglesias. Sí, pero fíjese que lo que pasa es que mi esposa me lee un pasaje y yo lo señalo aquí con algo, y cuando voy a la iglesia les digo, saquen su Biblia, y entonces les leo el pasaje y Dios empieza a hablar a través de mí. Y así ha sido la forma en que el evangelio lo he podido compartir y Dios me ha respaldado. Qué lindo, ¿va? Porque le cuento esto porque no hace acepción de persona. Y entonces dice acá, es decir, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen, porque no hay distinción. Le cuento esto, que es lo que le estoy leyendo, está en todas las Biblias. Y cuando hablo de todas, hablo hasta las que usan los testigos de Jehová, hablo de las Biblias que nosotros llamamos católicas. Está en todas. Era esta misma palabra. Pero como no se entiende solo por leer, porque no crea que yo estoy aquí por listo, estoy por la misericordia de Dios. Porque cada vez que tengo que venir aquí, hermano, mire tan grandota que es la Biblia, y a veces no encuentro ningún pasaje para compartirlo con usted, entonces digo gracias, porque no depende de mí, sino depende de aquel hermano que está reuniendo a su pueblo. Vaya, entonces dice acá, es decir, la justicia de Dios. Por eso es que hay hombres que no entienden esto y dicen, ¿cómo es posible que Dios permita que un terremoto mate un montón de niños? ¿Cómo es posible? Porque no entienden, porque no comprenden la justicia de Dios. Porque todas esas cosas no pasaron, pero el hombre ha amado más el pecado que a Dios. Entonces dice acá lo siguiente, versículo 23, famoso versículo: por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Me gusta más como dice en la 60, ¿verdad? Por cuanto todos pecaron, no alcanzan la gloria de Dios. ¿Qué los separa de Dios? El pecado. El pecado. Por eso cuando uno incursiona en el pecado, hermano, como cristiano, a uno se le quitan las ganas de servir, a uno se le quitan las ganas de tener esta fraternidad. ¿Por qué? Por el pecado. Por cuanto todos pecaron, fueron destituidos de la gloria del Señor. Pero tengo la buena noticia, que vino Cristo a decirnos que el Señor, hermano, nos quiere de vuelta allá en casa, y el único camino que podemos tomar se llama Jesucristo. Dale palmas al Dios del cielo, aleluya. Gastémonos para el Señor. Entonces, miren, el propósito de Dios fue la gloria. Perdimos la gloria. Por eso digo, repito, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Cuando usted tiene la gloria de Dios, ¿a usted qué le importa? Si lo reconocen los hombres, si no lo reconocen, si lo saludan, si no lo saludan. Ay, esta que se cree que me pasó tirando el pelo por ahí. ¿Qué le importa eso a usted? ¿Por qué? Porque como perdimos la gloria, entonces ahora, hermano, queremos la gloria de los hombres. Ese es el mundo. La gloria de los hombres, quemando incienso. ¿Para qué? Para incensar a los hombres. Pero aquel que ha alcanzado a través de Cristo la honra, la gloria del Señor, la salvación, no le interesa nada de eso, porque pone su mirada allá en el autor y consumador de la fe, llamado Cristo Jesús.
Sí. Y entonces por eso dice acá, siendo justificados. Ya hablamos de qué está hablando la justificación. La redención. Justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención. A ver, usted va a pagar el rescate, ¿cuánto trae? No traigo dinero, traigo mi vida. Quedas libre, eres rescatado, ahora vas a vivir para la honra y para la gloria del Señor. Hermano, yo no sé si alguno de ustedes fue secuestrado. No, que no haga secuestrarte, nadie lo quería. Menos los secuestradores. Pero ¿cómo se sentirá una persona que ha sido secuestrada, que lo están amenazando, que no le dan comida, que no duerme bien, que lo atormentan? El único que no tiene gratitud es el hombre. La gratitud no es conocerla, sino la gratitud la tiene que derramar el Señor en nuestros corazones. Sí. Por eso dice acá, siendo justificados, gratuitamente por su gracia, por medio de la redención. Es el pago de un rescate que es en Cristo. Mire, ¿usted se atrevería a pagar un rescate millonario por el hermano que tiene a la par? No, hermano. Si ni ofrendar nos gusta. Por eso aquel texto, de tal manera amó Dios al mundo. ¿Qué manera? Inentendible. Que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aleluya. Mire pues cómo mira Dios las cosas. Dios no está peleando por el mundo. ¿Qué haga el diablo lo que quiere ahorita con él? Ahí están los homosexuales, ahí están las lesbianas. Ya no tardaremos en tener gobernantes de la otra banqueta. Sí. Y entonces vamos a tener nosotros problemas. Los que estén en ese tiempo hablando del Señor, porque modificarán la Constitución, y la Constitución dirá que usted tiene que celebrar en estos lugares la bendición de matrimonios de hombre con hombre y mujer con mujer. Y yo, primero Dios, ya no estoy para ese tiempo. Ay, mire usted qué va a hacer. ¿Sí? Y entonces aquí dice, siendo justificados gratuitamente. ¿A quiénes somos deudores? A Cristo. A Cristo. Justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención, que es el pago que es en Cristo Jesús, que es la muerte expiatoria en la cruz del Calvario, y Él murió para que usted viva, para que yo viva. Y ahora que conocemos esto, nos reunimos para alabar y glorificar el nombre de nuestro buen Dios. Aleluya. De nuestro Dios. Entonces dice que gratuitamente por su gracia, favor inmerecido, gracia,
por medio de la redención, que es el pago del rescate. Cristo se dio para que lo soltaran a usted, y Él murió para que usted y yo tengamos vida, y vida en abundancia, porque tener a Cristo es tener vida, y tener vida en abundancia. Alabe el nombre del Señor. A quien Dios exhibió públicamente, mire, como propiciación o sacrificio por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente, para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús. En ningún otro hay salvación. En el único que hay salvación es en Jesucristo. Aleluya. Me gusta hablar con usted. Usted está bien doctrinado. Usted conoce, hermano, la doctrina básica. Vaya, vuelvo al libro de Efesios. Es que usted como platica, y yo quiero terminar. Y entonces ahí estábamos en el versículo 7 del capítulo 1, donde estábamos. En Él tenemos redención mediante su sangre. Ese es el pago del rescate, ¿verdad? El perdón de nuestros pecados, según la riqueza de su gracia, que ha hecho abundar para con nosotros en toda sabiduría y discernimiento. Pero es una sabiduría no humana, es una sabiduría que viene del cielo. Por eso muchos de los pastores, nosotros somos unos ignorantes en muchas cosas de la vida, pero en lo que respecta al Señor, nos habla a través de la palabra. Por eso nosotros lo que queremos es la sabiduría de Dios, una sabiduría que el mundo no comprendió, que el mundo no entendió. Y entonces por eso dice acá que ha hecho abundar, versículo 8, para con nosotros en toda sabiduría y discernimiento. Mire, cuando está hablando de discernimiento, está hablando de entendimiento. Si viene aquí una persona que no conoce a Cristo, se va a aburrir con nosotros, porque su entendimiento todavía el Señor no lo ha tocado. Es necesario que nosotros tengamos ese encuentro personal con Cristo, y cuando tenemos ese encuentro personal con Cristo, viene la sabiduría de Dios, hermano, que hace entendido y hace inteligente al hombre para confesar y glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vengo al versículo 13. Ya vi que usted ya tiene hambre. En Él también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, el mensaje de la verdad es el que cambia, no es el dinero, es el mensaje de la verdad. Cuando la verdad entra en nuestra vida, se nos abren los sentidos y se nos abren los ojos. El mensaje de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, ya creímos todos en Cristo, ¿verdad? Vale. Fuiste sellados en Él. Fuimos sellados en Cristo con el Espíritu Santo de la promesa, que nos es dado como garantía de nuestra herencia. Adentro de usted tiene un título que lo acredita, que le da garantía, como cuando se descompone un aparato que usted compró y le dice, bueno, mire, ¿y dónde está el papel de garantía? ¿Dónde está la factura? Es que
El que me lo vendió solo iba corriendo. Pero nosotros sí. Por eso tenemos al Espíritu Santo, que es la garantía. Y si Dios puso en usted el Espíritu Santo como garantía, que lo llama aquí la palabra, mire, para no equivocarme se lo voy a leer, que nos es dada como garantía de nuestra herencia. ¿Cuántos tenemos el Espíritu Santo? Levante su mano. Esa es la garantía de la herencia que usted tiene en Dios en el cielo. Entonces ahí está la garantía. Le llama arras. También el Espíritu le llama las arras. Y entonces aquí está hablando Pablo y dice que no cesa de dar gracias. Porque no, mire, si ya nos dieron el Espíritu Santo y yo, ninguno me va a convencer de que no lo tengo. Lo tengo. Hay un canto que dice, lo tengo, sí lo tengo. ¿Sí lo saben? No lo saben. Y usted también lo tiene. Sí. Vamos a ver, usted no entra aquí. ¿Por qué? ¿Y cuál es su garantía? El Espíritu que Dios dio. Y si ya le dio el Espíritu Santo como garantía, viene lo demás, atrás viene lo demás, atrás viene todo lo demás que hay para usted. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso, mire, que nos es dado, dice acá, voy a leer el versículo 13 y 14, y aquí terminamos. Bueno, mire pues, en Él también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, vamos a ver, otro que creyó, sellado con el Espíritu Santo que nos es dado, el Espíritu Santo de la promesa. ¿De la promesa de qué? De que Cristo viene, ¿por qué? Él viene por usted y viene por mí, por los que tienen la promesa, por los de la promesa que nos es dada como garantía de nuestra herencia. ¿Sabía usted que se tiene una herencia? ¿Sabía? Quiero ver. El Espíritu es su garantía. El Espíritu es la garantía que Dios le ha dado. Por eso, póngase que si aquí en el mundo hay unas marcas, como por ejemplo aquellos relojes Rolex, su garantía es mundial. Eso se lo puede componer en cualquier joyería, porque le dan una garantía. Si lo compró en Europa, si lo compró en Australia, si lo compró en Asia, en Norteamérica, hermano, le dan una garantía que es efectiva en cualquier lado. Y nosotros, Cristo Jesús nos ha dado como garantía el Espíritu Santo. ¡Le palmas al Dios del cielo! Garantía que viene todo lo demás que la Biblia ofrece a través de los profetas y apóstoles que dejaron cimentado en la Biblia. Viene lo demás, viene todo lo demás que no se lo estoy ofreciendo yo, sino se lo ofrece Dios a través de la palabra. Este es su certificado de garantía. Ahí raye donde dice que es garantizable, ahí subraye, hermano, y dice, aquí está mi garantía. La garantía suya es lo que el Padre dejó enmarcado, que lo escribieran para que usted tenga confianza. Si ya tenemos el Espíritu, todo lo demás vendrá. Dele palmas a Dios del cielo. Nos quedamos hasta aquí.
y le agradecemos al Señor. ¿Cuántos estamos agradecidos con Cristo?